Esta es una obra cinematográfica que gira en torno a la vida del Dr. Zhivago y en gran parte de sus amoríos. Basándome en el concepto de normalidad de Foucault, filósofo y psicólogo francés, a mi parecer existieron dos normalidades a lo largo de esta historia. Al principio, a pesar de que la clase alta era quien tenía el poder en ese entonces, considero que la normalidad se inclinaba más hacia un tema religioso. Pude notar que las personas luchaban para ser correctos o, bueno, aceptados por Dios, ya que en un momento del filme, Víctor Kovarovsky empezó a seducir a Lara y cuando ella se vio tentada, optó por pedir un consejo del padre de una iglesia, porque en ese entonces la gente vivía murmurando y se importaba mucho por el que dirán y la opinión social. Entonces, em, la gente vivía murmurando a las espaldas de los demás, pues, ¿no? Y sobre todo si es que el amigo de un padre está intentando algo con su hija, teniendo en cuenta que antes fue el amante de su madre. Y sobre todo si es un personaje público, era motivo de raje. Era inaceptable. Tanta fue la presión que incluso su madre intentó suicidarse. La segunda normalidad fue que puede encontrar es cuando el personaje principal vuelve del servicio en la guerra y se encuentra con un conflicto civil. Entonces su casa había sido invadida y le exigían esfuerzo laboral. Obviamente Sibao se sintió indignado por la forma en la que lo trataban, pues no, debido a que él siempre fue tratado como clase alta. Por lo tanto su normalidad fue alterada. Por eso se evidenció que en ese momento lo primordial y lo más importante era trabajar para sobrevivir. Era normal que si alguien no trabajaba, no tendría su propia ración de comida. También metieron a más de 15 personas en su hogar. Llegaron al punto de meter a familias de 5 integrantes por cada 50 metros cuadrados. Al final, el personaje cambia una vez más de normalidad, por un pequeño lapso de la historia, alejándose de la capital y yendo a una hacienda en la que tenían mucho menos privilegios y bueno, día a día empezó a cosechar y a sembrar mientras comerciaban, pues, ¿no? Pero era un ambiente más sano para su familia. Esto demuestra que en tiempos de crisis, incluso hasta algunos de los más privilegiados ven cómo cambia su normalidad y empiezan a darse cuenta de la realidad de la clase obrera, pues no digamos. Empezó viviendo la normalidad de alguien de la clase alta y terminó presenciando, o bueno, viviendo la normalidad de, digamos, civiles pobres en esa sociedad. Todo esto transcurre en el siglo XIX, siendo la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la guerra civil los hechos sociales más importantes que abarca la película. Una de las formas en las que los ciudadanos cuestionaban estas guerras era cuando no estaban de acuerdo con ser parte de los batallones. Al necesitar soldados, los generales reclutaban a los civiles rusos a la fuerza. Un ejemplo de desacuerdo es que en medio de la guerra mundial, en una carretera, un grupo de desertores se cruza con uno de relevos y empiezan los desertores a advertirle a los jóvenes soldados que no vayan a la guerra porque morirían. Entonces se arma una pequeña discusión entre los generales y los soldados presentes, ya que los relevos deciden retirarse. Terminan dejando mal herido a uno de los capitanes y matando a todos los demás. En el ámbito de los hechos sociales, podemos encontrarnos con diversos ejemplos alrededor de la película. Uno de estos son las protestas hechas por la clase campesina, la clase obrera, la clase baja, en busca de libertad e igualdad. En estas protestas tenían eslogans como hermandad y libertad, justicia, igualdad y pan. Sin embargo, este mensaje no fue bien recibido por la clase alta. Cantarán más afinados después de la revolución, dice Víctor Komarovsky. Él se encontraba en un restaurante y afuera de este, los protestantes estaban haciendo un cántico, en el cual es este comentario burlesco y las demás personas dentro del restaurante apoyan con risas y con burlas. En otro hecho social sería la guerra civil en Rusia, desatada luego de que el zar estuviera en la cárcel y Lenin llegara a Moscú. No más zares, no más amos, solo obreros en un estado obrero. ¿Qué te parece eso? Dice un guerrillero a un anciano. Este suceso sucedió luego de la Primera Guerra Mundial y marcó un antes y un después en la vida de los rusos, beneficiando al sector obrero y perjudicando en creces a la alta burguesía, tomando sus propiedades y bienes. Nos podemos fijar en esto cuando
El doctor Zivago regresa a su hogar y se da cuenta de que está habitado por diversas personas. Y en otro momento, estas personas intentan almacenar sus pertenencias, una forma de robo. También podemos encontrarnos con la crisis económica, que llegamos a verlo repetidas veces en la película. Desde la hambruna, cuando el comandante le pide ayuda para un enfermo, este exclama: es una enfermedad que tampoco tenemos en Moscú. Hambre, le dice el doctor Zivago. La falta de combustible y calefacción, lo cual conduce al doctor a robar leña. La falta de vivienda, lo cual condujo a moverse al campo, la familia de Zivago. También podemos encontrarnos con los conflictos armados, de los cuales eran partícipes los revolucionarios en contra de todos sus enemigos. ¿Dónde está el frente?, pregunta el doctor Zivago. El comandante le dice: el frente está en cualquier parte donde hay enemigos en contra de la revolución, sin importar dónde. Debido al contexto en el que se sitúa la película, la Revolución Rusa fue un periodo de violencia y claros conflictos sociales, donde existía una clara línea que dividía a los ricos de los plebeyos y trabajadores. El propósito de la revolución era que se tratara con igualdad a todas las partes. Sin embargo, para que esto se logre, las interacciones entre las diferentes clases sociales y los diferentes estatuses que existían eran obligatorias, sin mencionar el claro resentimiento de las clases menos privilegiadas a las más privilegiadas debido a la jerarquización. La película se desarrolla con dos personajes principales, el primero es Yuri Sibau y el segundo Lara Antipova. Esto transcurre durante un amorío continuo, durante una guerra civil, el comienzo de la Revolución y la Primera Guerra Mundial. En la película Doctor Zivago es un hecho claro que una minoría privilegiada domina la clase social, mientras el resto del país sufre. La película está ambientada en Rusia industrialmente atrasada. Su principal fuente de ingreso era la agricultura. Este panorama nos muestra las tensiones que existen entre los pobladores, con protestas de las clases bajas cada vez más frecuentes. Yuri fue testigo de la masacre zarista contra manifestaciones pacíficas que exigían comida e igualdad. Debido a la injusticia social que viven todos los días, existe una crisis económica que castiga al pueblo de Rusia, así como la ligereza y brutalidad que oprime a su pueblo. También hay un momento de la película en el que Zivago y Laura se reencuentran y tratan juntos a los heridos en un hospital improvisado. Hubo una huelga de masas en Petrogrado, que finalmente se convirtió en una protesta de la clase trabajadora que se extendió por toda la ciudad. Empezó la revolución. Las protestas no desaparecieron y había tanto desprecio social que querían derrocar a la monarquía. Al final de la película, luego del funeral de Zivago, se observa la legacía dejada por él y Lara, a través de sus hijos, una nueva que sale a la luz. Tania cuenta su triste historia y por todo lo que ha tenido que pasar a Nika y Misha, quienes se dan cuenta de que tiene un gran parecido a Lara y Zivago. Tania pertenece a una de las clases sociales más bajas que existían y trabajaba como lavandera. Se puede decir que el pertenecer a una clase social era hereditario, es decir, venía de familia. Cambia por medio de Tanya, ya que su padre, perteneciente a una clase social mayor, no le brindó el privilegio de pertenecer a la misma, ya que no se le dio el reconocimiento adecuado a ella, permitiendo la continuación de las relaciones jerarquizadas en Rusia, o al menos para la familia en particular en ese momento. En la película podemos analizar que esta historia de amor entre el Dr. Zivago y Lara tiene un contexto ubicado en una época de caos, ideologías y revoluciones. Estas se presentan en diferentes escenarios como en la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa. Una de las perspectivas de estos personajes es que el mundo de Lara cambia rotundamente desde su intimidad, ya que pasa de ser una niña a ser una mujer desde una edad muy temprana. Por ello, podemos decir que ocupó el mismo papel de su madre con el fin de que el abogado Víctor Komarovsky no las abandonara.
Entrando un poco más a detalle, este cambio se debe principalmente al iniciar relaciones íntimas o sexuales con Komarovsky, porque su pensamiento inicial no fue lo que ella creía, ya que hubo muchas críticas y conflictos con su madre al darse cuenta de que el abogado ya no recurre a ella sino a su hija. Sin embargo, Lara evidentemente le echa la culpa a su madre por obligarla a conocer a Komarovsky con la excusa de poder convertirse en una mujer, mostrando así su cuerpo y vistiéndose para aparentar el término de mujer de la época. Además, antes de casarse con Pavel, que esto ocurrió mucho tiempo después, este mismo le pide a Lara que le diga por qué le tenía tanto asco y rechazo a Komarovsky, ya que no lograba entender el porqué de sus actos cuando quiso matarlo con un arma. Lara evidentemente no quería contarle lo sucedido, porque no quería ser juzgada. Cabe resaltar que Pavel estaba enamorado de Lara perdidamente, por lo que cuando Lara le cuenta lo sucedido, Pavel siente pena por ella y por lo que tuvo que pasar. Tiempo después contrajo un matrimonio con Pavel, ya que vio una oportunidad de liberarse de la manipulación de Komarovsky. Por otro lado, tenemos al Dr. Zhivago, que tiene un deseo en busca de su libertad. Sin embargo, se une a la guerra como médico tras graduarse para curar las heridas de los combatientes. Dicho este paso, conocerá verdaderamente a Lara como una enfermera en busca de su esposo Pavel, quien se entrega con fanatismo a la revolución. Al término de la guerra mundial, ambos son separados para volver a sus hogares. Al volver, se puede apreciar cómo la casa de Yuri pasa de ser una zona bien acomodada a convertirse en una zona en donde en cada habitación, por la necesidad, debe vivir una familia. Pues había estallado la revolución de los bolcheviques. Por esta razón, Zhivago tuvo que adaptarse al cambio donde estaba siendo afectada su privacidad, porque este era considerado un idealista a favor de las ideas de los comunistas. Tras este cambio, su pensamiento no fue el mismo, ya que se da cuenta de que todo aquello que iba a especificarse como toda igualdad en toda Rusia se ve totalmente trastocada, puesto que ahora tiene que salir en busca de madera para que Tonya, su esposa, pueda no morir de frío. Esto le hace ver que toda la revolución a la que estuvo ligado lo ha engañado. Es la injusticia, la mentira y la sinrazón lo que no acepta. Es aquí donde abandona todo lo que tenía en mente en relación con la revolución, porque si bien las cosas iban a ir cambiando, él estaba convencido de atreverse a arriesgar por Lara, y que dicho sistema de tener una esposa no iba a impedir que tenga un amante. De todas formas, no se revela e intenta convivir con las nuevas situaciones, solo lucha por su derecho a mantener su individualidad, su integridad como ser humano. Lamentablemente, en la época era un motivo de rumor que un médico de guerra estuviera atendiendo a civiles en un hospital, así que no encuentra trabajo y es rechazado constantemente en esos puestos de trabajo. En consecuencia, buscaban habitar otra casa que aún no ha sido confiscada para su privacidad. Durante el plan de viaje se puede notar que ahora los lugares del tren ya no son ocupados de manera ordenada, sino de forma desordenada, ya que cada persona debe ganarse el lugar de poder obtener un espacio. Es aquí donde se vuelve a encontrar con Lara. Podemos observar una continuidad con respecto a la imagen del hombre, en esa época que es infiel a su esposa y no tiene remordimiento alguno por tener un amante. Además, dentro del pueblo, se dan cuenta que cada vivienda está en la normalidad sin tener que convivir con otra familia. En el pueblo de Yuriatín, Zhivago es secuestrado por una banda de guerrilleros rojos para que le sirva de médico, en medio de un combate contra un destacamento blanco. Se hace plenamente consciente del bando con el que se identifica. Al momento de ser secuestrado, su esposa Tonia se encuentra a punto de dar a luz, por lo que se puede observar que dicho padre está en busca de la comadrona. Pero ahora no es necesario que sea especialmente la comadrona, sino que las enfermeras pueden acceder a dicha actividad. En conclusión, Zhivago está condicionado efectivamente por los acontecimientos históricos y sufre el devenir de estos procesos, víctima de la historia de su país, en el cual se adapta a todas las costumbres. Al ser un médico, es capturado por aquellas personas y solicitado para las guerras, dejando sin libertad de vivir como él quiere. Algo interesante que podemos notar es que en la última escena, donde Lara y su hijo Yuri van caminando por la calle, ella nota a lo lejos que unas personas andaban tras ella. Ante esta situación, Lara le dice a Yuri que corra sin mirar atrás, pase lo que pase. Analizando esta escena, podemos apreciar cómo Lara deja ir a su hijo para que sea libre, sin tener que pasar por lo mismo que su padre Zhivago. Y ella, ya que ellos nunca tuvieron la libertad de poder hacer lo que querían,
Así que, cuando Lara pensó que las personas que buscaban capturarla podrían manipular el futuro de su hijo por tener un parentesco con Zivago, lo deja en libertad de decidir su futuro y hacer lo que le apasiona. Finalmente, podemos concluir con la película que hubo muchos cambios y continuidades emocionales, de decisiones, de privacidad, etc. Asimismo, sigue vigente que la sociedad cambia para continuar, es decir, evoluciona, pero no desaparece. Gracias. El contexto histórico de esta película nos permite comprender el papel de las marginalidades y transgresiones que se vieron reflejadas en la sociedad rusa de la época. A lo largo de la película se desarrollan eventos importantes como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa, que surgirán a partir del descontento de la clase obrera hacia el gobierno zarista. El poder de lo marginal se ve reflejado por primera vez durante una manifestación pacífica de la clase obrera en la que se ve involucrado Pasha Antipov, un joven de 26 años en busca de la igualdad. Ante la inminente transgresión política y social de este grupo hacia el orden social del gobierno zarista, los soldados deciden intervenir asesinando a varios manifestantes durante el proceso e hiriendo a Pasha en el rostro. Pasha Antipov se caracteriza durante toda la película por su entusiasmo por cambiar su estado de marginalidad, el cual se ve reflejado cuando reúne a Víctor Kamarovsky como prometido de Lara Antipov. Víctor cuestiona si podrá ser capaz de mantener a Lara, pues no parecía tener la capacidad económica y la experiencia suficiente para hacerla feliz. Lo que se puede apreciar en esta escena es la forma de marginalidad, de inferioridad estructural, pues Pasha, siendo huérfano y abriéndose un camino por sí solo, no gozaba de lujos que Víctor disfrutaba. A pesar que la ideología de Pasha no fue el motivo del disgusto de Víctor, gracias a esta logró salir del estado de inferioridad en el que se encontraba cuando decidió convertirse en Strelnikov, luego de su participación en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, sus ideas revolucionarias y su deseo de permanecer al cambio le obligaron a abandonar a su hija Katia y a su esposa Lara. Strelnikov era un hombre muy temido y un general de la Guardia Roja, guardia que representaba a la Revolución Rusa. Su estado de marginalidad cambió cuando tuvo un mayor estatus y poder del que antes no gozaba. El peligro del poder de los marginales se refleja con más intensidad durante la Primera Guerra Mundial, cuando un bolchevique infiltrado logra convencer a los soldados de rebelarse contra el zar y dejar de marchar hacia los alemanes. A partir de este evento, la Revolución Rusa comienza y la forma en la que se presentaba la sociedad rusa cambia drásticamente. La clase obrera demuestra cómo el poder de la marginalidad logra reemplazar la forma de gobierno en Rusia y de esa manera desestructurar el orden social. En la primera parte de la película podemos observar cómo la población rusa estaba separada entre la alta burguesía y la clase obrera. Cuando Víctor y Lara se encuentran cenando en un restaurante donde solo va la alta sociedad, los manifestantes comienzan a cantar y el sonido llama la atención de las personas que se encontraban dentro de este restaurante, quienes se ríen luego de escuchar una burla por parte de Víctor. En esta escena se puede apreciar que la alta burguesía no consideraba seriamente el deseo de la clase obrera por cambiar su estado de marginalidad. Por otro lado, Yuri y la familia de Tonia observaban la protesta con fascinación, pues les parecía espléndidas las razones por las que estas personas protestaban. En ninguna de estas dos escenas la alta burguesía percibe la manifestación como una transgresión. Sin embargo, esto cambia cuando los marginales vuelven sus deseos realidad. Todas las comodidades de las que antes gozaba la alta burguesía, como vivir en una casa con numerosas habitaciones, organizar y asistir a fiestas o reuniones, se ven transgredidas por el nuevo orden social, impuesto por Lenin y la revolución. Esto se puede apreciar cuando Yuri regresa de servir como médico en el frente de Ucrania. El camarada Yelkin y Kaprugina lo tratan con indiferencia y cierto disgusto al observar el comportamiento que Yuri tiene frente a la reforma. Especialmente el camarada Yelkin le advierte a Yuri sobre su actitud sobre la revolución,
Más tarde, las 13 familias que vivían ahora en su hogar intentan arrebatarle todas sus pertenencias y las de su familia, así como reducir el espacio en el cual vivían. Luego su hermano interrumpe la escena y le advierte a Yuri que sus poemas eran algo personal, de burguesía y amor propio. En esta secuencia de eventos se refleja que aquello que antes era considerado marginal se vuelve algo común y normal, pues la igualdad que tanto deseaban los revolucionarios convirtió a Yuri en un marginal por su comportamiento frente a la revolución, que a pesar de no ser un comportamiento tan agresivo y ser más una actitud pasiva, significaba una transgresión para el nuevo orden social. La marginalidad que se puede observar en los personajes principales, Lara y Yuri, no solo surge a partir de su relación amorosa. En un principio, Yuri no gozaba de riquezas, aquello que se puede apreciar en los primeros minutos de la película cuando duerme en una pequeña casa luego de la muerte de su madre. La marginalidad se puede observar aquí en su orfandad, pues a diferencia de otros niños carece de padres. A pesar de este aspecto, no se profundiza en la película. Puede ser considerado una característica que lo diferencia de la normalidad. Por otro lado, Lara es presentada en un principio como la novia de Pasha Antipop. Sin embargo, comienza una relación con Víctor Komrowski, un hombre que se aprovecha de su estado de inferioridad, pues ella tenía aún 17 años. Esta situación refleja la transgresión hacia Lara por parte de Víctor, especialmente cuando Víctor llama a Lara golfa y la obliga a tener relaciones sexuales con él. Finalmente, la marginalidad entre la relación de Yuri y Lara surge a partir de su encuentro durante la Primera Guerra Mundial y sus encuentros en Yuriatín, en el pequeño hogar de Lara y Katia. Yuri no era capaz de decirle a su esposa la verdad sobre sus viajes a Yuriatín, probablemente porque no deseaba hacerle daño. Asimismo, Lara se encontraba consternada pero al mismo tiempo contenta por las visitas de Yuri. La relación que mantienen durante un tiempo es marginal, pues los dos estaban casados y tenían hijos. Por un lado, Lara continuaba siendo la esposa de Strelnikov, con quien había tenido una hija llamada Katia, y por otro lado, Yuri era el esposo de Tonia, con quien había tenido un hijo llamado Sasha. Ante esto podemos decir que tanto Yuri como Lara podrían ser considerados como intrusos, ya que no deseaban cambiar su estado de marginalidad, por el contrario, ansiaban vivir una vida juntos.